distinguidos oyentes, amantes de la historia y la belleza, permítanme guiarles hoy a través de las intrincadas calles y los milenarios ecos de la ciudad eterna. Como un experto narrador, no les ofreceré un mero listado de hechos, sino un viaje, una inmersión en la trama viva de Roma desde sus misteriosos albores hasta el vibrante pulso del siglo XX, tal como la magistralmente desentrañó Robert Hughes en su obra Roman, una historia cultural. Hughes no sólo nos narra, nos hace sentir la política, la religión y el arte como personajes que danzan en un escenario de 3000 años donde monumentos y artistas son las voces de un pasado inagotable. Nuestra travesía comienza en la Roma de Augusto, el primer emperador, cuya efigie, como la icónica estatua de Prima Porta, nos habla del poder sereno y la propaganda incansable. Augusto, nacido Octaviano y sobrino nieto de Julio César, no tardó en vengar la muerte de su tío, forjando su camino al poder a través de conflictos sangrientos. Su rivalidad con Marco Antonio culminó en la decisiva batalla de Actium, donde la flota de Cleopatra fue aniquilada. La imagen de una Cleopatra disoluta y ambiciosa, una amenaza para la romanidad, fue una brillante invención propagandística de Octaviano, quien supo capitalizar los miedos romanos a una reina extranjera. Con sus enemigos eliminados y el pueblo anhelando paz, Octaviano consolidó su poder absoluto, adoptando el título de Augusto el Venerable y presentándose como el Salvador que restauraba la República, aunque en realidad fundaba un imperio sin precedentes. Su principado, una astuta ficción de primer ciudadano, le permitió gobernar con autoridad incuestionable, controlando el ejército, las provincias y siendo Pontifex Maximus, aunque no exento de reveses militares, como la desastrosa pérdida de legiones en el bosque de Teutoburgo. Su legado fue la lealtad personal de un ejército que dependiera de él para su paga y tierras. Sin embargo, la Roma que Augusto quería embellecer y la que Hughes nos desvela contrastan. La imagen idealizada de mármol blanco, habitada por romanos solemnes y de gravitas, es una ficción. La verdadera Roma imperial era una metrópolis caótica, atestada y mugrienta, la Calcuta del Mediterráneo. La mayoría vivía en insulae, bloques de pisos precariamente construidos y propensos a derrumbes e incendios. Las calles eran un lodazal de desechos, animales y humanos sin alumbrado ni policía. El tráfico diurno estaba prohibido, trasladando el estruendo de carretas y mercaderes a la noche, impidiendo el sueño de la mayoría. Solo los ricos podían aislarse en literas. No obstante, Roma destacó por su ingeniería acueductos que traían agua potable a la ciudad, 11 en total, alimentados por gravedad a lo largo de cientos de kilómetros, y un sistema de alcantarillado monumental, la cloaca máxima, que saneaba la ciudad. Aunque el agua corría por tuberías de plomo, Hughes desmiente el mito de la intoxicación generalizada, atribuyendo enfermedades a otras causas. La sociedad augustea se estructuraba desde el emperador hasta los esclavos. Senadores, equites caballeros y la plebes gente común, incluidos ibertos, formaban una jerarquía definida por riqueza y prestigio. La esclavitud era la base de la sociedad romana, los esclavos eran bienes muebles que realizaban una inimaginable diversidad de tareas, desde agrícolas hasta especializadas como secretarios o artesanos. Hughes destaca el caso de Craso, cuya fortuna se basó en esclavos constructores, aprovechando incendios para reconstruir la ciudad. La educación, inicialmente tradicional y paternal, se helenizó con la llegada de tutores griegos, enfatizando la retórica y la filosofía, como ejemplifica Cicerón. La literatura de la época augustea fue un pilar del imperio. Virgilio, el más grande poeta romano, asoció su vida y obra con Augusto. Su Eneida no solo es una epopeya fundacional que narra el destino de Roma a través de Eneas, sino también un poderoso instrumento político que exaltaba la pax, la civilización y el dios del nuevo orden augusteo. Sus geórgicas idealizaban la vida rural que Augusto prometía restaurar. Horacio, amigo de Mecenas, celebró la victoria de Actium con propaganda, pero también canto al placer de la vida y la amistad. Ovidio, el chico malo de la literatura, con su asa amatoria y metamorfosis, desafió la moral augustea, lo que le valió el exilio. Sus versos, sin embargo, se convirtieron en la fuente principal de la mitología griega para Roma. La arquitectura augustea materializó la visión de Augusto. Su famosa frase de haber encontrado una ciudad de adobe y dejarla de mármol fue sorprendentemente cierta si usó mármol de Carrara y otros mármoles importados para revestir y construir monumentos grandiosos. El Foro de Augusto y el Ara Pacis Augustae son ejemplos de esta magnificencia,
con clara influencia griega en detalles como las cariátides, simbolizando la paz y la vuelta a una edad de oro. La Maison Carré en Nimes muestra la sofisticación de la arquitectura augustea en las provincias, inspirando incluso a Thomas Jefferson. El vasto sistema de carreteras romanas, una formidable red de 80.000 a 120.000 kilómetros que rodeaba el Mediterráneo, fue el mayor monumento físico esencial para la administración y el comercio del imperio, una proeza de ingeniería sin precedentes. Pasamos a la fascinante y a menudo brutal batalla entre paganos y cristianos. Hugues nos advierte que no hubo un fin repentino del imperio, sino una transformación gradual. Las primeras persecuciones cristianas fueron esporádicas, impulsadas por la negativa cristiana de fijar al emperador y a la percepción de su secta como una amenaza al Estado romano. Las acusaciones de odio a la raza humana y rituales perversos eran propaganda. A diferencia de la tolerancia hacia los judíos, los cristianos eran vistos como intolerantes y apocalípticos, amenazando con el fin del mundo. La persecución de Nerón, que los culpó del gran incendio de Roma, fue un presagio. La batalla del puente Milvio en 312 DC, donde Constantino afirmó haber visto una cruz con la leyenda Inoxi no vinces, marcó un punto de inflexión. Aunque Constantino fue pragmático y no se bautizó hasta su lecho de muerte, su victoria puso fin a la persecución estatal y dio inicio a la financiación imperial de la Iglesia cristiana. Se construyeron grandes basílicas, como San Juan de Letrán, y santuarios en Tierra Santa, como el Santo Sepulcro. Sin embargo, el paganismo no murió de inmediato. El breve reinado de Juliano el Apóstata 361-363 DC, sobrino de Constantino, fue un intento final de restaurar el politeísmo, educado como cristiano, pero abrazando el helenismo y la teurgia. Juliano favoreció a los paganos, aunque evitó la persecución directa, negando respeto y ayuda a los galileos. Su prohibición a los cristianos de enseñar clásicos buscaba erosionar su influencia cultural. Su muerte en batalla contra los persas selló el destino del paganismo. Los sucesores cristianos, con el sádico Valente a la cabeza, persiguieron brutalmente a los paganos, quemando bibliotecas. La devastadora derrota romana ante los visigodos en Adrianópolis 378 DC y la destrucción de templos paganos como el Serapeum de Alejandría por turbas cristianas culminaron la transición. Aunque la conversión de la propia Roma fue lenta, con el Panteón siendo reconvertido en iglesia, en el 609 DC el cristianismo se consolidó como la religión dominante. El siglo XIX nos sumerge en la compleja gestación de la Italia moderna. Las invasiones napoleónicas, aunque brevemente unificaron el norte, dejaron una Italia fragmentada y bajo el yugo de Austria tras el Congreso de Viena. Intelectuales como Leopardi lamentaban la desunión. Roma, sin embargo, seguía siendo un imán para artistas extranjeros. Antonio Canova, el último gran escultor neoclásico italiano, gozó de una fama y una influencia europeas, rivalizando con Bernini en el siglo XVII. Su obra, cargada de un idealismo nostálgico por la antigüedad, adornó las colecciones de la realeza y la nobleza, y fue clave en la recuperación de tesoros artísticos saqueados por Napoleón. En contraste, un grupo de jóvenes artistas alemanes, los nazarenos, liderados por Friedrich Oberbe, buscaron en Roma un renacimiento del arte religioso, rechazando el secularismo y el clasicismo académico. Inspirados por los primitivos renacentistas, vivieron monásticamente, dedicándose a una pintura de fe y moralidad. Su influencia trascendió a Inglaterra con los prerrafaelitas. Jean-Auguste Dominique Ingres, director de la Academia Francesa en Roma, también defendió la tradición clásica, aunque su obra mostró sutiles influencias nazarenas. La unificación italiana, el Risorgimento, fue un proceso tortuoso. Giuseppe Mazzini y los Carbonari lucharon por una república, pero la acción militar clave la protagonizó Giuseppe Garibaldi. Después de aventuras revolucionarias en Sudamérica, Garibaldi regresó a Italia, liderando a los camisas rojas en la expedición de los 1000 para liberar Sicilia y el sur de Italia del control borbónico. A pesar de los esfuerzos de Garibaldi y el apoyo del Piamonte, Roma no caería fácilmente. El Papa Pío IX, inicialmente percibido como liberal, se convirtió en un acérrimo defensor del poder temporal de la Iglesia, exiliándose tras la proclamación de la efímera República Romana. La ciudad fue protegida por tropas francesas hasta la Guerra Franco-Prusiana en 1870, momento en que Roma fue finalmente anexionada, convirtiéndose en la capital de una Italia unida bajo Víctor Manuel II. La Italia unificada, con su nuevo rey, conmemoró su nacimiento con el monumental victoriano,
un edificio gigantesco y blanco de mármol botticino que se alza en el centro de Roma. A pesar de su grandeza desproporcionada y sus apodos despectivos máquina de escribir, pastel de boda fue un símbolo del nuevo estado fusionando influencias greco-teutónicas inspiradas en Bonplence con la ambición italiana. El victoriano marcó el fin del poder temporal del papado. La Iglesia, bajo los papas Pío IX y Pío X, respondió a la modernidad con un conservadurismo militante del ultramontanismo. Pío IX, el papa con el reinado más largo, condenó el liberalismo, el socialismo y la ciencia moderna en su Syllabus Errorum 1864 y proclamó la infalibilidad papal en el primer concilio vaticano. Pío X, de orígenes humildes, impulsó la piedad infantil y la obediencia, oponiéndose al modernismo teológico y prohibiendo la influencia secular en la música sacra. Ambos papas, a pesar de sus posturas antimodernas, lograron una revitalización de la fe católica, demostrando que la certeza ideológica a menudo atrae a las masas. Finalmente, llegamos al siglo XX y la Roma de Mussolini. Ettuce soñaba con resucitar la gloria de la Roma imperial de Augusto. Su plan urbanístico implicó la demolición de barrios medievales para revelar los foros antiguos y la creación de avenidas monumentales como la Vía del Gimpero. Este fue un intento de fusionar el pasado glorioso con la estética fascista, presentando a Mussolini como el nuevo César. El arte también se puso al servicio del régimen. Giorgio de Chirico, aunque renegando de su conexión con el fascismo, fue admirado por muchos y sus plazas metafísicas se convirtieron en el logotipo de la modernidad. Mario Sironi, el principal artista fascista, abogó por un arte monumental, antiburgués y al servicio de la voluntad colectiva, visible en sus murales y en la mostra della Rivoluzione Fascista, una exposición propagandística masiva. Mussolini, aunque no inicialmente racista, adoptó las políticas antisemitas de Hitler. Su batalla del grano fue un intento fallido de autarquía. La guerra de Abisinia 1935 fue una brutal conquista colonial que le dio al duce un imperio, pero sin prestigio internacional. Su alianza con Hitler en el Pacto de Acero lo arrastró a la Segunda Guerra Mundial, que culminaría con su derrota y ejecución en 1945. Su cadáver, junto al de su amante, fue expuesto públicamente en Milán en un acto de execración ritual. La Roma de Mussolini, con sus estadios, edificios como el Coliseo Cuadrado de Liguerre y la Via della Conciliazione, sigue en pie, testimonio de una visión totalitaria que a pesar de su caída dejó una huella indeleble en la ciudad de Terma y en la conciencia italiana, sirviendo de recordatorio de la compleja interrelación entre poder, urbanismo y la búsqueda de una identidad en el fluir incesante de la historia. Así concluye nuestro viaje a través de la trama central de Roma, según Robert Uguessu, una ciudad que es, en sí misma, una obra de arte y un campo de batalla de ideas, donde cada piedra y cada historia nos recuerdan que el pasado nunca está realmente muerto, sino que respira y se transforma en un diálogo perpetuo con el presente.